su lugar. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, nuestro Salvador lleva a los discípulos al otro lado del mar, donde tiene una cita en su soberanía con un hombre endemoniado que está viviendo tiempo ya en los sepulcros. Cuando Jesús llega y es el momento de ordenar a los espíritus inmundos, hablando de los demonios, que salgan del hombre, uno de los demonios grita: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En el verso 28 del libro de Lucas, te ruego que no me atormentes antes del tiempo. Mientras los demonios salen del hombre ante la autoridad del Señor, la palabra de Dios dice en el versículo 31, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. En algún lugar, solo el Señor sabe exactamente, en la tierra hay un lugar llamado el abismo. En Apocalipsis 9 se le conoce como el pozo del abismo. Y esto es la verdad que nos debe hacer temblar durante nuestro mensaje esta noche también. En Lucas 8 los demonios le ruegan a Cristo no ser enviados al abismo, porque para ellos es un lugar de tormento. Pero en Apocalipsis capítulo 9 Dios les permite salir del abismo por 5 meses. Hemos considerado, hermano mío, a lo largo de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que lo que estamos mirando y lo que es importante considerar, porque es el propósito del libro, es conocer más acerca de Jesucristo. Se trata de la revelación de Jesucristo. Solemos ir un poco por los extremos y las ramas. Estaba hablando el otro día con un caballero que interesadamente, hoy, ¿tú crees que Donald Trump es el anticristo? Muchos dicen que sí, hoy, yéndose por las ramas, y no vamos a acomodar lo que está pasando a nuestra escatología, a la escatología de la palabra de Dios. No, no, eso no vamos a hacer nunca. Debe tener mucho cuidado. Si les dijera cuántas veces he escuchado, Obama es el anticristo, ahí viene su segundo periodo, viene la gran tribulación. Debe tener mucho cuidado. Amén. El tema no se trata de encajar a las circunstancias las cosas de la palabra del Señor. Es todo lo contrario. Así que, pero no se vaya por las ramas. La Biblia nos muestra, el libro de Apocalipsis, el tema principal, el propósito del libro, de esta carta que circula con un tenor profético en todas las iglesias de Asia, es que conozcamos más de Cristo. La revelación de Él, de su gloria, que involucra su carácter, su poder, su amor, su verdad, su justicia, su juicio. Y ahora estamos meditando la revelación de su ira desde Apocalipsis 6. No voy a repetir todo, pero de eso se trata, de la revelación de Jesucristo. Que ustedes, como parte de la iglesia, puedan mirar a Cristo a todo color y conocerle más. Ahora, mientras estudiamos de la revelación de Jesucristo y especialmente del capítulo 6 en adelante, vamos viendo un aspecto que pocos predican, que pocos quieren mirar, y es la revelación de su ira, en el gran día de su ira. Dios nos ha dado algunos adelantos al castigar a su pueblo, al que muchos hombres sufran la consecuencia de su pecado, pero nada va a pasar como va a suceder en Apocalipsis 6 en adelante. El hombre nunca ha experimentado la ira de Dios a su plenitud. Nunca la humanidad fue tan castigada como en estos días. Ni se compara al diluvio ni al castigo de Sodoma y Gomorra. Lo que viene en los días del Señor, en el gran día del Señor, en el gran día de la venganza de nuestro Dios, es temible. Dios es un Dios justo. Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que castigar la impiedad. Y en Apocalipsis 6 la palabra de Dios nos muestra que Él es digno. Él es digno, Él es el único que puede hacerlo. Él venció a la muerte, y para que podamos nosotros reinar con Él, Él tiene que castigar la impiedad. Toma el contrato de la tierra, abre el rollo, desata los 7 sellos, y cada sello va mostrando su ira una tras otra de forma progresiva y de tal forma que sea notoria cuán intensa se va haciendo la ira de nuestro Dios. Así que no voy a meditar en los sellos que hemos abierto, porque ya hemos meditado en los primeros 6 sellos y estamos en Apocalipsis en el capítulo 8 también. Hemos visto la apertura del 7º sello. Cada vez el Señor fue incrementando su ira. Dios castiga la maldad. Dios castiga a los hombres malos. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es,
en la misericordia de Dios. Usted debe meditar mientras estamos estudiando por partes estos capítulos. O Dios, el Rey de la Biblia, Cristo Jesús nuestro Señor, ¿es su juez o es su salvador? ¿O es su juez o es su salvador? La Biblia nos muestra estos aspectos del Señor. Así que meditando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, ahora estamos meditando en el séptimo sello, y este séptimo sello contiene acontecimientos en el cielo y en la tierra, y los acontecimientos en la tierra van sucediendo conforme hay 7 ángeles que van a estar tocando las trompetas, y ya hemos visto las primeras 4 trompetas que está el Señor usando castigo de lo alto para dañar la tierra en estas primeras 4 trompetas y dañar también el mar. Ahora en la quinta trompeta estamos en el versículo 1 del capítulo 9. Previamente en el verso 13 de Apocalipsis 8, el Señor nos mostró que hay 3 ayes. Ay, que corresponde a la ejecución de cada una de las trompetas y los acontecimientos. La expresión nos hace entender que lo que viene también es sumamente trágico, es terrible, es de temer. Ahora, en Apocalipsis capítulo 9, el Señor permite que el ángel toque la quinta trompeta y vemos la revelación de Jesucristo en la ejecución de la quinta trompeta para que Él nos muestre su ira. Y ahora, ¿qué hará el Señor? Y es lo que estamos estudiando. Y volvemos al libro de Apocalipsis capítulo 9, el verso 1. Note la Biblia, el quinto ángel, note la palabra de Dios que dice, tocó la trompeta, y hemos visto los acontecimientos. Y hay 4 acontecimientos que corresponden a la quinta trompeta. La gran verdad, Cristo Jesús revela su ira a través de estas trompetas. El séptimo sello es la revelación de la ira plena de nuestro Dios. Va a llegar el Señor a cumplir a plenitud el derramamiento de toda su ira. Así que los 3 ayes que vienen, las últimas trompetas que vienen, va a ser una peor que otra. Si nos metemos un instante en Apocalipsis capítulo 9 y vemos lo que ya Dios permitió que sucediese en la tierra, Jesús está en control de todo lo que pasa. Hemos visto que hubo falsa paz, hemos visto que hay guerras entre los hombres, hay muertes, los creyentes de esos días están amontonados por montones, ahí están sus cadáveres por predicar la palabra del Señor. El Señor castigó a la tierra con grandes terremotos, con cuerpos celestes cayendo en diversas partes y reacomodando la geografía que conocemos. Los volcanes están en erupción, los cadáveres están en el mar, en la tierra. No se puede beber el agua del río, no hay agua potable, la gente está muriendo porque está envenenada, está viendo tinieblas en la tierra. O sea, Dios de veras está derramando su ira. El hombre reconoce que esto no es casualidad, no es la madre naturaleza, es el Cordero de Dios. Y el hombre está escondido, está en las cuevas, está en diferentes lugares, en la profundidad de la tierra, tratando de escapar de lo que está sucediendo aquí. Pero no va a poder hacerlo. Va a tener que enfrentar la ira del Señor. Y ahora la palabra de Dios nos muestra que a la ejecución de la quinta trompeta, como Dios revela su ira, hay 4 acontecimientos y hemos estudiado 2 de ellos y hoy vamos a cumplir con los 2 que nos faltan. Primero hemos visto la apertura del abismo. Tiene que notar, hermano mío, que Dios tiene control soberano aún sobre Satanás y aún sobre sus huestes. El enemigo siempre ha estado con el afán de oponerse al Señor. Desde el huerto del Edén, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, el enemigo se opuso al pueblo de Israel. Cuando el Señor estuvo entre nosotros, fue enemigo acérrimo de Jesucristo. Lo tentó, entró en el corazón de otros para que hagan daño a nuestro Señor. Es enemigo de la iglesia y ahora este enemigo es usado por el Señor para atormentar a los hombres. Usted debe entender que el Dios de la Biblia sigue teniendo el control de todo lo que pasa. A mí me asombra, hermano mío, como no hay nada que se escapa al control de nuestro Dios. Parece que hay caos, parece que hay confusión y que no hay un Dios. Muchos estaban preguntando en la pandemia, ¿y dónde está Dios? O cuando están matando a las personas por predicar las escrituras en países como en Nigeria o en otros lugares. La pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando hay grandes tragedias? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios esto? Dios sigue en control de todo lo que pasa, hermano. En la pandemia Dios estaba trabajando. Él es el dador de vida y es el que quita la vida. Dios está en control de todo lo que pasa.
Y aún el enemigo y sus huestes están en las manos del Señor. Llegan a ser siervos de Dios. ¿Recuerdas cuando Satanás se acercó a Dios para pedir permiso para que vaya y ponga sus manos sobre Job? El enemigo entiende eso. Él sabe que está en el fracaso y los suyos también. Y la verdad que tenemos un enemigo, como decimos, formidable, el león rugiente, que anda buscando a quien devorar, pero todo está bajo el control de nuestro Dios. Dios no es malo, hermano. Dios no quiere que ninguno perezca. Nuestro Dios no es cruel. Nuestro Dios no se jacta al ver al hombre atormentado. No, pero debes entender que nuestro Dios es justo. Y en su justicia y en la sabiduría de su justicia y el derramamiento de su juicio, ahora va a atormentar a los hombres con un grupo de demonios que los va a desatar en el abismo. Y la palabra de Dios nos muestra el primer acontecimiento, la apertura del abismo. Hemos visto el medio, es alguien, no sabemos si es el mismo Satanás o no, no dice la Biblia, pero es alguien porque Dios permite que éste tenga la llave del abismo, y el verso 2 nos muestra que se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y el verso 2 dice: se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hemos visto con detalle el primer acontecimiento, la apertura del pozo. Hemos considerado en la palabra del Señor que es su lugar donde el Señor ha guardado a cierto tipo de demonios. Hay demonios que están dando libre. Satanás está dando libre por ahora y tiene todas estas huestes de maldad operando sobre el mundo de forma libre. Pero Dios ha guardado a cierto tipo de demonios y los ha puesto en el pozo del abismo, y van a estar ahí hasta su juicio final y serán finalmente lanzados al lago de fuego. Pero hay un grupo de demonios que Dios va a soltar del abismo. Hemos considerado el comentario de un viejo pastor. Dijo: imagínense un instante que las cárceles tengan apertura y los hombres más malos, más perversos, los violadores, los criminales, los asesinos anden sueltos nuevamente. Bueno, lo que Dios está haciendo es esto: está soltando a los peores para atormentar a los hombres por 5 meses. Y para que se aperture esto, es el mismo Dios que permite que suceda todo esto. Es el Señor, es el Cordero que está en control de todo. Él es el justo juicio para los hombres que aún no se arrepienten. Usted debe entender, hermano, que el pecado trae consecuencias, que el hombre no va a permanecer para siempre con el puño erguido contra el Señor, que los idólatras no van a salirse con la suya, los ladrones, los criminales, los inmorales, adúlteros y fornicarios, los religiosos, los mentirosos, los parricidas, matricidas, no van a salirse con la suya. Van a enfrentar el justo juicio del Señor, y un día la ira de Dios está sobre estos hombres. Ya sufrieron mucho y hay muchos muertos, pero ahora el Señor va a atormentar específicamente a los que no son de Él. Y la palabra de Dios nos muestra que se abre el pozo del abismo, el primer acontecimiento. Luego hemos visto el segundo acontecimiento, y la palabra de Dios nos muestra el poder que emerge del pozo. Y la Biblia dice en el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, note la palabra de Dios, en sus frentes. Luego de la apertura del pozo del abismo, ahora el Señor nos permite entender que va a salir un poder de este pozo, y es este grupo de demonios que tiene la apariencia de langostas, hablando acerca de su poderío destructivo, la multitud de ellos que habremos visto con detalle la última vez, esto como era usado el tiempo de las plagas, las langostas, como Dios usó esta plaga en el libro de Éxodo para destruir como todo lo que había a su paso. Hemos hablado de esto, pero el punto es que tienen poder de parte de Dios para destruir. Tiene poder de parte del Señor para atormentar, porque también tiene el trabajo de un escorpión de causar dolor. A tal punto fue dado la autoridad del Señor de causar dolor que los hombres van a querer morir y no van a poder hacerlo. El dolor será agudo en todas partes por el tormento de estos escorpiones, pero no podrán escapar, no podrán ni siquiera morir. Así van a ser atormentados. Y Dios puso límites, porque dijo que no dañen ninguna cosa verde, ni ningún árbol,
solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hemos hablado que Dios siempre va a guardar a los suyos. Él conoce quiénes son los suyos y los que tienen la marca del enemigo, aquellos que van a permanecer en sus maldades. Y antes de entrar a nuestro mensaje, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 9 otra vez, y note el versículo 20. Apocalipsis 9, versículo 20. Note la palabra del Señor: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Puede ver, hermano mío, que a pesar del duro tormento que el Cordero traerá sobre el hombre impío, aún así no se van a arrepentir. Ojalá que no sea el corazón suyo. El Señor nos advierte de no endurecer nuestro corazón como lo endureció su pueblo en ese día cuando probaron a nuestro Dios. El plan de nuestro Dios en su gracia es que podamos como iglesia entender esto y mantenernos delante de él agradecidos, porque en su gracia nos salva de la ira del Cordero, en su misericordia nos refugia de la ira del Cordero. Pero aquellos que mantienen el corazón erguido en su maldad van a sufrir la ira del Cordero. Pero ve cuán duro el corazón del hombre. Puede mirar, hermano mío, cuán insensato es el corazón del hombre. Puede ver, hermano mío, que a pesar de ser atormentados en gran forma, no se arrepienten. Ojalá que esto nos sirva de lección. O el Señor es nuestro Salvador, o será nuestro juez. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios y consideremos entonces los segundos o los últimos dos acontecimientos en cuanto a la quinta trompeta. Hemos visto la apertura del pozo, hemos visto el poder que emerge del pozo, y ahora vamos a mirar algo más. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. El libro de Apocalipsis, capítulo 9. Ahora note el versículo 7, lo que nos corresponde en adelante. Vamos a mirar ahora la revelación de los seres del pozo. Nota la palabra del Señor. La revelación de los seres del pozo. Y tienen un propósito específico de parte del Señor al detallarnos cómo son estos. La Biblia dice en el verso 7, mire este tercer acontecimiento: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Nota la apariencia. Cuando hemos visto la devastación que causan las langostas, hablando aquí de los demonios, ahora nos da una visión el apóstol Juan detallada de la apariencia. Y hemos visto el desastre que hacen, la destrucción que causa, el dolor que inflige a los hombres al punto que quieren morir y no van a poder hacerlo por 5 meses. Pero ahora el Señor va a darnos más detalles, nos va a mostrar a todo color la descripción de estas langostas, de estos demonios. Ahora nota por qué es importante entender esto, porque viene de parte del Señor. Dios va a tomar a este grupo de demonios para someter a los hombres a un juicio rápido, a un juicio eficaz, devastador, a un juicio colectivo. Ahora nota, la Biblia dice semejante a. En primer lugar, la palabra de Dios dice eran semejante a caballos preparados para la guerra. El aspecto de las langostas, de estos demonios, eran semejante a caballos preparados para la guerra. Básicamente nos muestra la idea de que son poderosos, son desafiantes, están dispuestos a hacer su cometido, no hay freno que pueda sostenerlos, son como caballos ansiosos para correr a la carga hasta destruir o atormentar a los hombres. En el libro de Joel, capítulo 2, del verso 3 al verso 4, también se va a tomar desde la visión de Joel la semejanza de la destrucción que traerán estos hombres por tener esta disposición de ser poderoso, desafiante como caballo preparado. Joel 2, del verso 3 al verso 5, describe: delante de él consumirá, dice el verso 2, fuego tras de él abrazará llama, como del huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá de él escape. Nota el verso 4, su aspecto como aspecto de caballos, y como agente de a caballo correrán. Y el verso 5 va a seguir describiendo. Entonces Dios dice: quiero que ustedes entiendan que yo no estoy jugando con esto, que voy a tomar a estos peores demonios, los voy a sacar del abismo y les voy a dar
estas facultades para que atormenten a los hombres. Serán poderosos, serán desafiantes, serán mortales. No habrá forma de detenerlos. Están dispuestos a cometer el tormento hacia los hombres. Y déjame decirle algo, hermano. Satanás tiene el afán de matar a los hombres porque cuando mueren sin Cristo es victoria para él. Gracias a Dios que estamos en las manos del Señor y no en las manos del enemigo. Ahora, note algo más, el libro de Apocalipsis, capítulo 9, en el verso 7. Note otro aspecto de las langostas. Estamos viendo la revelación de estos. Primero hemos visto su preparación como caballos, su aspecto de caballos para la batalla. Ahora note el verso 7 que dice, y en las cabezas, en la mitad del verso, dice, tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Deben entender que Juan vio en las cabezas que tenían coronas. La palabra aquí es la palabra estéfanos que hemos visto, son las guirnaldas o coronas que uno ganaba por haber vencido en algún torneo. Así que lo que podemos ver aquí que estos demonios serán invencibles. Van a de veras subyugar a los hombres. No habrá alguien que se levante, no habrá arma que los hombres puedan fabricar esos días para destruirlos. Ahora, pueden notar algo más. También la Biblia dice que sus caras eran como de humanos, probablemente indicando la inteligencia que tendrán. No solo son simples insectos irracionales, sino son seres inteligentes y van a escuchar las órdenes y van a obedecer las órdenes al pie de la letra. La palabra de Dios también dice que en el verso 8 tenían cabello como cabello de mujer. La palabra de Dios nos habla que la gloria de la mujer en su belleza está en su cabello y ella puede arreglarlo para ser un espanto o para ser alguien atractivo o encantadora. En la mitología griega las sirenas son marcadas en ese sentido, pero mirando el contexto que estamos en esta noche, mirando en la palabra del Señor o considerando, podemos ver que tenían capacidad de alguna forma de seducir. Es lo que está pasando. Así que mire la palabra de Dios. Están dotados de todo esto para atormentar a los hombres. Tienen la capacidad de salir a la guerra como caballos poderosos. Tienen la capacidad de destruir a sus enemigos. No hay nadie que se le va a oponer. También tiene la capacidad de pensar, de razonar. Tiene la capacidad de seducir, de atraer. Y note también la palabra del Señor. En la Biblia habla acerca de sus dientes. Dice, sus dientes eran como de leones, hablando de que son feroces, son fieras mortales, van a destruir, van a despedazar, van a hacer trizas a sus víctimas. Ahora la palabra de Dios dice en el verso 9 que tenían corazas como corazas de hierro. El hierro para esos días era un elemento bastante avanzado, era lo más duro que podían conocer, diseñadas para protegerlas, para preservarlos. Aquí no van a ser fácil, van a ser invulnerables, serán imposibles de destruir. Ahora, note la palabra del Señor en el verso 9, tenían corazas como corazas de hierro. La Biblia dice, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros. Aquí hace una metáfora el varón del Señor. El ruido de sus alas como de muchos carros corriendo a la batalla. La idea es que no habrá forma de escapar del ataque de estas langostas fieras, no habrá forma. Su ataque será a nivel mundial. A donde vayan los hombres van a ser alcanzados. Ahora note la palabra del Señor. También la Biblia habla de el versículo 9 acerca de sus alas. Ahora note el verso 10, dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es la tercera vez que el Señor habla de estos langostas como escorpiones para dañar a los hombres. O sea, describe la naturaleza del tormento. Producirán dolor agudo, dolor intenso en todos los hombres impíos, de tal forma que estos van a querer morir que ser atormentados un día más por estos. Pero nota algo más, hermano mío, en la palabra del Señor. Note la Biblia y el versículo 10 al final dice, poder para dañar a los hombres durante, ¿cuánto tiempo dice? 5 meses. Note que también tiene un límite. Dios en su gracia solo dijo 5 meses.
Dios en su soberanía dijo 5 meses. Estos han sido establecidos con límites. Daña a este grupo de hombres que no tienen el sello del Señor. No toques las cuestiones verdes, las cosas verdes, los árboles, y dáñalos no por 2, 3 meses, 5 meses. Empieza exacto y termina exacto. Tienen límites. Así que, hermano mío, esto es algo que vemos a lo largo de las Escrituras también. Por ejemplo, en 1 Reyes 22, del 19 al 23, hay un espíritu de mentira que Dios envía antes de que el Señor derrame su juicio. Y lo que estamos viendo es algo parecido aquí. La ira de Dios viene con toda su plenitud en los últimos 2 ayes, que son la ejecución de las últimas 2 trompetas. Pero mientras tanto, en la ejecución de la 5ª trompeta, Dios usa a estos demonios para atormentar a los hombres de esta forma. Así que, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, vamos a decir que estos demonios que Dios permite soltarlos y que atormentan a los hombres son agresivos, son invencibles, son inteligentes, son engañosos, seductores, son feroces, son impenetrables por sus corazas de hierro, son ineludibles porque va a ir por todo el mundo como esos carros que van a la batalla. Van a causar gran dolor, pero serán limitados otra vez por nuestro Dios. Lo que podemos aprender de todo esto, hermano mío, que el Señor primero sigue en control de todo. En segundo lugar, puede ver también la obra del enemigo en la destrucción de los hombres. Y puede ver la protección del Señor en medio del ataque de los enemigos. El Señor en su gracia refugia a los suyos. Debemos dar gracias al Señor por eso, hermano mío. Nuestro Dios en su gracia nos da la victoria sobre este grupo de langostas, etcétera, y lo que representa Satanás. Mirando un poquito el trabajo del enemigo a lo largo de las Escrituras, he hecho un breve resumen. Mire, usted debe entender algo, hermano. Nuestra lucha es real. Nuestra lucha real no es entre nosotros. La Biblia nos explica en Efesios 6, del verso 10 en adelante, especialmente el verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la palabra de Dios nos muestra que tenemos victoria en el Señor y nos anima a fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. El Señor ya venció al pecado, ya venció a la muerte y venció también a Satanás y nos ha dado victoria juntamente con Él. Si cerramos estas cosas que muchos tratan de abrir, ocultismo y exorcismos, no vamos a tener ningún problema. Tenemos la palabra de Dios, la palabra más segura, y es nuestra arma de defensa, pero también es nuestra arma de ataque. Cristo nos mostró cómo enfrentar al enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero antes de pasar a mi último punto, quiero que pueda ver, hermano mío, rápidamente, yo he encontrado 15 actividades de lo que hace Satanás y los suyos en la tierra. La Biblia nos muestra que están aquí para engañar, para seducir. Se le llama el tentador porque es lo que él produce, que quiere que caigamos en el pecado. La Biblia habla de que el enemigo ciega el entendimiento. La Biblia habla que el enemigo promueve una falsa doctrina, como hemos visto desde Génesis, impulsa la idolatría. Detrás de cada ídolo hay un demonio. La Biblia nos habla que fomentan el ocultismo y la adivinación, están oprimiendo y atormentando a los hombres, poseen o controlan a personas en ciertos casos, como hemos visto en el Nuevo Testamento, especialmente delante del Señor. Resisten la obra de Dios, acusan y condenan, están involucrados en toda destrucción moral, física y espiritual, influyen en los sistemas y estructuras humanas, en los gobiernos, hacen señales engañosas y mantienen a los hombres en esclavitud. A lo largo de la palabra de Dios, en todas las intervenciones del enemigo, es lo que produce. La Biblia dice que el enemigo vino para matar y destruir, el ladrón. Pero el Señor dice, he venido para darles vida. Pero puede ver que el Señor tiene control sobre todo esto. Debemos dar gracias al Señor que todos se someten a Él. Así que volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano, y mire una parte más, el último acontecimiento. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, y note la palabra del Señor en el versículo 11. Hemos visto la apertura del pozo como primer acontecimiento. Luego hemos considerado el poder que emerge del pozo como segundo acontecimiento. Y ahora hemos terminado de mirar el aspecto de estos que han salido del pozo, estos langostas, y lo que producen en los hombres a través de su descripción. Y ahora mire el príncipe del pozo del abismo. Note la palabra del Señor en el versículo 11. Dice,
y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Algo interesante, hermano, todos siempre están tratando de identificar cosas en la Biblia que a veces no están. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está esto? Y muchas veces hay cosas secretas que el Señor se guardó para sí. Si hubiese querido revelarnos quién es exactamente este personaje, nos lo hubiera dicho. No puede ser Satanás porque podría encajar perfectamente con el nombre, porque la palabra Abadón, tanto en el hebreo como en el griego, significa el destructor, y era un uso común esta palabra. No hacen referencia específicamente a Satanás. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el enemigo todavía va a levantarse y va a tener su participación en los capítulos que vienen. Vamos a ver cómo va a estar como anticristo, el falso profeta, la bestia, el gran dragón que va a tratar de asolar al pueblo del Señor. Así que mirando la palabra del Señor, simplemente es un rey que Dios puso sobre estos, probablemente un demonio, obviamente, de los que está pasando ahí, pero está sobre ellos y está en el abismo. Además, la Biblia habla de Satanás en Efesios 6, en el verso 12, Efesios 2:2, donde la Biblia describe a Satanás como el príncipe, no del pozo del abismo, sino de la potestad del aire. Así que no vamos a entrar en el juego si es o no es, pero sí la palabra de Dios nos muestra que van a estar este grupo de demonios organizados. No son solo langostas. En Proverbios 30:27 la Biblia dice que los langostas no tienen rey, y lo sabemos, pero aquí Dios levanta a un destructor, a alguien que va a guiar a estas langostas a cometer el tormento fielmente hacia los hombres, y tiene por nombre el destructor. Así que para nosotros debe ser una advertencia. La palabra es yo destruyo, tanto en el hebreo como en el griego. De las dos formas, Dios quiere que se identifique al escuadrón que está, o al rey del escuadrón que está atormentando a los hombres. Por eso dice en hebreo es Abadón y el griego es Apolión. Lo mismo, yo soy el destructor. Y Dios revela al final aquel príncipe del ángel o el ángel del abismo. Mirando todo esto, hermano mío, ¿cómo nosotros podemos tomar verdades de aquí y aprovecharlos en nuestra vida? Porque hemos venido con ese afán. Así que note el versículo 12 y aquí podemos considerar la aplicación de todo lo que hemos estado mirando. Note la palabra del Señor, dice, el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, solo es un aviso escalofriante lo que acaba de acontecer. Se apertura el pozo, Dios le da poder a estas langostas. Hemos visto el daño que infligen al revelar Dios su aspecto, y hemos visto que van a ser eficaces porque tienen a alguien encargado de cumplir con la comisión y tomar a su ejército demoníaco y atormentar a los hombres, y se llama el destructor. Ahora, ¿puede notar algo, hermano mío? Esta noche Dios dice, el primer ay pasó. ¿Por qué es ay? Porque es penoso, porque es doloroso, porque es trágico. Estos hombres prefieren mantenerse en este tormento constante bajo las manos del enemigo por no abandonar sus pecados y sus maldades. Aún a pesar del daño que infligen los demonios sobre ellos, estos van a seguir adorando a los demonios. Estos van a seguir adorando a las imágenes de oro. Van a seguir andando sin arrepentimiento delante de nuestro Dios. Y la Biblia dice, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Damos gracias al Señor que estamos en las manos de nuestro Dios. Damos gracias a Dios que Él en su misericordia nos protege de todo esto. La actividad de los demonios en la tierra en nuestros días es visible. No espere que se aparezca la langosta en sus sueños o en la noche debajo de su cama en estos instantes y diga, aquí está, pastor, ya llegó, la 5ª trompeta se tocó. Alguien me preguntó, ¿de verdad ya estamos en la 7ª trompeta? Digo, qué raro, hemos visto trompeta por trompeta y todavía no se acomoda a lo que dice la palabra del Señor. Pero el punto es, hermano, que el Señor revela su ira así. Pero hemos alcanzado gracia y misericordia en Él. ¿De quiénes podríamos decir? Ay, de aquellos que no se arrepienten. Ay, de aquellos que siguen sus maldades. Ay, de aquellos que siguen en su práctica del pecado. Ay, de aquellos que visten su vida de religión. Ay, de aquellos que siguen los dioses de este mundo. Ay, y realmente hay. ¿Por qué?
Porque la ira de Dios viene sobre ellos. Ese es el problema. Y si mueren sin Cristo, no diremos, ay, nada más, una vez, dos veces, tres, diremos todas las veces. Porque no hay escapatoria. Aún en medio de estas circunstancias, 5 meses, los hombres no están muriendo aún. 5 meses en su tormento para reflexionar. ¿Por qué Dios nos está castigando? 5 meses para que los hombres se arrepientan, pero no lo hacen. 5 meses para que miren a Cristo Jesús y se refugien en su misericordia. 5 meses para que escuchen todavía la predicación fiel de los evangelistas judíos durante la gran tribulación. 5 meses para que estos hombres vuelvan sus rostros al Señor de lo alto y busquen su gracia, pero aún así no se arrepienten. Es triste mirar eso. Conocí a un hombre años atrás que murió en su ley, según él. Era dado a la copa y dijo, yo voy a morir en mi ley. Aún en su dolor, en su lecho de muerte, porque estuvo con problemas hepáticos, cáncer al hígado y todas complicaciones, aún así no se arrepintió. Qué muerte más triste y más dolorosa. Sobre su tumba puedes decir, ay, de este hombre. ¿Cree que escapó del dolor de este mundo? ¿Cree que escapó de la ira de Dios? No, recién va a enfrentar su realidad. Dios tiene un lugar de tormento, así como lo tiene para los demonios, lo tiene para los hombres y se llama el infierno. Un día los hombres que están atormentados en el infierno, que es una sala de espera, finalmente serán enjuiciados en el día del gran juicio del trono blanco del Señor y serán lanzados juntamente con los demonios al lago de fuego por toda la eternidad. Ahí sí puedes lamentar, hermano. Puedes gritar y decir, ay, 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 no saben lo que vendrá. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios aborrece el pecado, pero nuestro Dios en su gracia guarda a los suyos. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Ser atormentado por el Señor, que su ira sea derramada, o su gracia? Yo prefiero la gracia del Señor. Pero ¿cómo se evidencia esto? En creer en el Señor y produjo en nosotros arrepentimiento para vida. ¿Dónde está llevando a los suyos? ¿A la gracia del Señor? ¿A la misericordia del Señor? Porque si está en el Señor es presa fácil del enemigo. Satanás sigue operando en este mundo, sigue engañando. Él y sus huestes, como hemos descrito en un momento, siguen tentando, siguen cegando el entendimiento, siguen proponiendo falsas doctrinas, siguen llevando a muchos a la idolatría, siguen oprimiendo, atormentando, controlando, resistiendo a la obra de Dios, condenando, acusando, manteniendo a los hombres en esclavitud. O están en las manos del Señor o están en las manos del enemigo. Doy gracias al Señor por lo que hemos podido nosotros hallar ante sus ojos al creer en Cristo y su preciosa sangre. Así que note la palabra del Señor finalmente, Apocalipsis 9, verso 12. El primer ay pasó. ¿Y qué dice las Escrituras? Otra vez la expresión que hemos estudiado desde el capítulo 1. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es decir, lo que viene después ni se compara al tormento que los hombres acaban de sufrir, porque viene que tocarse 2 trompetas más. Esto es parte del 7º sello. Tiene que tocarse la 6ª trompeta y luego la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta en la palabra de Dios nos muestra que contiene 7 copas de ira. Por eso el hombre de Dios dice, ay, ay de los moradores en la tierra. Ay, ay de aquellos que aún mantienen el puño erguido contra el Señor. Ay, ay de aquellos que todavía no se arrepienten porque no tienen idea lo que espera la tierra. Hermano mío, ¿Dios es malo? No, Dios es bueno y Él sigue siendo justo. Así que, hermano mío, en resumen, la 5ª trompeta nos reveló que Cristo puede abrir el abismo y usar el terror infernal como instrumento de juicio contra los impíos sin perder el control ni por un segundo. La ira de Dios es real y se revela. El reino de las tinieblas es real y atormenta a los hombres y los engaña. Y la respuesta es el Evangelio, que nos invita a arrepentirnos. Si no, diremos, ay, ay. Mi hermano, yo espero, si alguno de veras no es creyente esta noche, que pueda mirar a Cristo Jesús. ¿Qué te espera? La ira venidera.
Hey, no te arrepientas solo por las consecuencias. Ahora arrepiéntete, hermano, diciendo: ¿qué he hecho? Mire su maldad, mire su corazón duro. Venga a los pies del Señor, pida la gracia de lo alto. Y hermanos, ustedes que están en la iglesia deben entender que nuestra lucha no es entre nosotros, sino contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. No subestimemos al enemigo, pero tampoco escapemos de él como si no tuviésemos un Dios que aún tiene el control sobre los enemigos, porque al final del día Cristo es el Rey. Él reina sobre todos. Hermano mío, o este hombre o este ángel llamado el Abadón o el Apolión es el destructor, o Cristo Jesús es el Salvador en nuestras vidas. Yo le invito de veras a dar gracias al Señor, porque a pesar que su ira es derramada, para nosotros en este día podemos con total libertad venir a Él. No sabemos qué pasará. Nuestros hijos, nuestros nietos, los que vendrán después, van a pasar estos días. Van a pasar algunos de estos días. Gracias a Dios que tenemos la plena libertad de abrir la palabra del Señor. Gracias a Dios que un Dios tiene misericordia, no quiere que nadie se arrepienta. Por eso su ira venidera, se pierda. Por eso su ira venidera aún no ha llegado. Así que antes que suene el juicio final, volvamos a la presencia de nuestro Dios. Que Dios no diga: y no se arrepintieron. Vamos a terminar este tiempo en oración.